presencia, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Sí, Señor, aleluya. Que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí. Donde vayas, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Aleluya, qué hermoso el Señor. Le da ese aplauso más fuerte al Señor. Qué precioso. Su presencia cambia, transforma, hace todo nuevo en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento de nuestra vida particular queríamos soltarlo todo, pero su presencia hizo la diferencia? Por eso podemos entender un poco a Moisés cuando le dijo: Señor, no, si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso en el nombre del Señor. Qué bueno sentir la presencia del Señor diariamente. Este fin de semana nosotros estamos, como todos los fines de semana, en la casa de fiesta. El viernes tenemos nuestra media vigilia a partir de las 8:30 de la noche. Y el sábado y el domingo nuestro congreso dirigido a los niños, pero es para toda la familia, no es solo para niños. Los niños tienen una participación muy especial, pero es para toda la familia. Invite vecinos, compañeros de trabajo, amistades, porque es un tiempo donde la presencia del Señor estará todo este fin de semana como siempre. Y quiero que, Pastor Elizabeth, vamos a orar por todo lo que va a ocurrir este fin de semana, desde el viernes, que ore por los recursos, que ore por el tiempo que vamos a tener, que va a ser especial y poderoso, y que todo esté en el orden divino para que muchas vidas sean impactadas. ¿Cuál es el fin de esta casa? Ganar almas para Cristo. Así que palabras de liberación, palabras de fortaleza, dándoles a conocer del Padre Celestial, dándole a conocer, Señor, que tú los amas de manera extraordinaria. Declaramos una cosecha de almas para tu nombre, Señor. Esos niños transformados por tu poder sobrenatural, como es el lema del Congreso, Padre. Transformación para esa familia. Así lo creemos, Padre. Así lo creemos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que anticipamos ser una victoria grande en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, usted grita amén. Soberano Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús.
Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, te adoramos, Rey. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Que pudiera dar ese aplauso más fuerte al Señor en esa hermosa noche. Gloria a Dios. Hermoso, hermoso. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Ahora creo que estoy aquí. Le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro apóstol Pablo y los caminantes que están hoy dando las vueltas. Ese aplauso fuerte a estos hombres de caminantes que están, mire, lunes tras lunes clamando. No crea que ellos están dando solamente vueltas, ellos están orando, adorando al Señor. Y lo hacen todos los lunes para aquellos que están mirando, todos los lunes en la parte de afuera de nuestro templo, dando 7 vueltas, 7 vueltas, 7 vueltas. Y mientras damos la vuelta estamos orando, siempre también hay una palabra. Así que honramos a nuestro apóstol Pablo Ortega y todos los caminantes Huizo. Bueno, en el nombre del Señor, yo quiero que oremos por tu petición ahora. Quiero que oremos por la petición. Dios puso en mi corazón mientras estaba ahí, que estábamos adorando ahora, que hay familias que están pasando por momentos muy críticos y quizás alguno esté hoy aquí. Y quiero tomar este tiempo de oración para orar. Le están entregando los diáconos una hoja para que usted la llene y vamos a orar en el nombre de Jesús. Alguien se va a unir con nosotros a orar y a declarar un milagro. Ahí están los diáconos, levante la mano a los diáconos para que usted le pueda llamar. Esa nota es para que usted anote ahí la petición, sea por su matrimonio, por sus hijos, por sus padres, por todo, por salud. Y nosotros creemos que más que un documento,
segundo es un corazón lleno de fe que establece que le seguimos creyendo al Dios que dio la palabra. Eso se convierte más que en un documento, más que en un papel, en una oración de fe. Y la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Así que yo le voy a dar algunos segundos para que usted pueda anotar esa petición, y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Le voy a dar el tiempo. Los que están en su casa, ahí en los comentarios de la misma transmisión, usted puede escribir su petición o llamar a estos números que aparecen en pantalla: 787-730-5880. Y mientras usted pasa a este lugar, al altar, pase ahí con fe, creyendo que algo Dios está haciendo. Vamos, en el nombre del Señor, algo Dios está haciendo. Oramos aquí, oramos con los caminantes, oramos con los que están allá en su casa, porque algo Dios ha dicho sobre tu vida, algo Dios ha dicho sobre tu familia, y nosotros en esta noche lo estamos creyendo en el nombre de Jesús. Así que si ya colocaste la petición, venga al altar, venga en confianza, creyendo que algo ya Dios está haciendo. No importa cuántas veces los hayas escrito, vuelve a hacerlo una vez más. Un corazón de fe. Alguien está plenamente convencido. Dice la palabra que el apóstol Pablo le escribió a los romanos y dice: estoy plenamente convencido, gloria a Dios, que no importa la circunstancia, si Dios habló, yo lo voy a creer. Yo le estoy hablando a gente que está plenamente convencido de lo que Dios habló y que se va a cumplir. Venga en confianza, gloria a Dios. Venga en confianza, creyéndole al Dios que dio la palabra. Venga con gozo, creyendo por esa palabra que Dios dijo. Aleluya. Y ahí los caminantes seguimos ahí orando y clamando. Venga contento, venga en paz, creyendo que hay un milagro que se desata en la familia, creyéndole a Dios, creyéndole al Dios que el que habló fue Dios, y Él no miente. Y Él, si te dijo algo, lo va a cumplir. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Venga, hermano, le vamos a dar tiempo. Unos segundos más para esto. Venga. Si usted está en su casa, lo puede escribir en los comentarios de esta transmisión o llamar al 787-730-5880. Mire para eso. Le creemos al Señor, le creemos a Dios. Nos unimos en fe, hermano. Esto es unir nuestra fe. Unimos nuestra fe. Aleluya. Venga. A Jericó, los israelitas algo Dios está haciendo. Le dieron 7 vueltas a Jericó. Gritaron todos, cayeron los muros. Algo Dios está haciendo. De Jericó. Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, Venga, tiene tiempo aún, tiene tiempo para colocar su petición, creyendo, hermano. Hay milagros que hoy van a suceder. Hay peticiones que Dios va a contestar, hermano. Hay palabra de afirmación sobre nosotros. Los muros caen. Ahí están los caminantes, gloria a Dios. Se ven espectacularmente, aleluya, brillantes, radiantes, aleluya. Pastor Adolfo Vargas, ahí también está, gloria a Dios, te bendigo. Pastor Tommy, gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Vamos. Papillón, sí. Pastor Papillón también. Le dieron 7 vueltas. Vamos. Le dieron 7 vueltas a Jericó. Créale a Dios, Gritaron todos, cayeron. Se caen los muros. De Jericó. Algo Dios está haciendo, hermano, algo Dios está haciendo. Gritaron todos, algo Dios está haciendo. Los muros de Jericó. Aleluya. Pide lo que quiera, Jesús está aquí.
pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Venga, está tiempo, unos segundos más. 787-730-5880. Jesús está aquí. Aleluya. Pide lo que quieras. Vamos. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Él tiene poder. Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano. Pide lo que quieras. Aleluya. El Señor está aquí, hermano, de verdad. Vamos a orar por estas peticiones. Mire, aquí tenemos la cruz como símbolo. Aquí hay fotos, aquí hay de hijos, de familiares. Ya hemos escuchado muchos milagros que Dios ha hecho a causa de la fe. No tiene que ver nada ni con el pedazo de madera, tiene que ver con la fe, creerle a Dios, porque algo Dios puede hacer, aún en las circunstancias más difíciles y complicadas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Voy a pedir que, bueno, así como estamos, veo como 2, 3, 4, ahí donde usted está, rodee a alguien, bueno, tómese de la mano para que podamos orar. Si hay 3 o 4, ahí donde usted está, no tiene ni que moverse a otro lado. Y en el nombre de Jesús vamos a declarar sobre estas peticiones, vamos a declarar sobre estas fotos, creyéndole a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, usted comienza a orar y comienza a orar por las peticiones, pero también por el que está a su lado. Es un tiempo también para que oremos unos por los otros. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Seguimos honrando tu nombre, Padre eterno. Seguimos adorándote porque tú eres el Rey, el Señor, el Todopoderoso Dios. Acá hay un pueblo, está tu iglesia, Señor, declarando en el nombre que es sobre todo nombre, que cada uno de estos documentos, de estos papeles que hemos colocado en esta canasta, Señor, me uno, Señor, a la fe de tu pueblo, me uno, Señor, a la fe de Abdiel y de Yadiel, Señor, para declarar, Señor, que cada una de estas peticiones, Señor, comienzan a tener aceleramiento en el mundo espiritual, Dios. Que en esta noche, Señor, comiencen a resurgir testimonios de que algo tú comenzaste a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Milagros de sanidad, milagros de salvación, de restauración, de liberación sobre cada uno de los familiares, Padre. Declaramos a la distancia, no importa, Señor, el diagnóstico que haya sobre alguien ahora mismo, Dios, tu palabra es más poderosa, Señor, que la enfermedad es más poderosa. Dice que es más penetrante y cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, hasta dividir las intenciones, Señor, y las emociones. Yo declaro que en el nombre de Jesús, con tus hijos ahora mismo, Dios, que algo tú comienzas a hacer en favor de los que te creemos a ti, Señor. Para el que cree, dice tu palabra, todo es posible. Igualmente, Señor, declaramos sobre cada uno de los que en estas fotos están representados, Dios. Ya tú has hecho milagros, ya vemos milagros de salvación, de restauración, pero hoy es una noche poderosa, Dios, para que alguien reciba a la distancia un milagro de parte del Rey que está vivo, Señor. Declaramos junto a los caminantes en esta hora, declaramos junto al pastorado que esté en esta noche, declaramos en el nombre de Jesús con los líderes y con cada uno de tus hijos, Señor, que comienzan los milagros a fluir en este lugar. Llamo a restauración a la familia, llamo a liberación a nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, alguien siga clamando por algo Dios está haciendo. Se rompe toda cadena, se rompe toda atadura. La Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudre. En el nombre de Jesús se cae toda muralla que quiera impedir la bendición de Dios en nosotros y en nuestra familia. Padre, declaro que nosotros y nuestra casa serviremos a un Dios grande y poderoso, Señor. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que los que estamos aquí, la familia representada, está nuestra casa sobre la roca. Y cuando la casa está sobre la roca, esa casa no va a caer. Gracias porque pusiste nuestros
pie sobre peña y pusiste un cántico nuevo en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sopla en este lugar, sopla en este lugar para liberar, sopla en este lugar para dar fuerza, sopla en este lugar para dar fortaleza al que está cansado. Declaramos, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, que tú das fuerza al cansado, que multiplicas la fuerza del que no tiene ninguna, Señor. Ahora mismo hay los caminantes levantando sus manos, declarando en el nombre de Jesús que hoy levantamos alas como águila, que hoy correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Señor, que algo grande tú estás haciendo en medio de nosotros. Sana cualquier enfermedad allá en el hospital, Señor, en sala de emergencia, Dios, en el hospital pediátrico, Padre, en el hospital oncológico, en cada sala de emergencia de nuestro país, Señor. Tu mano llega para sanar. Tu palabra dice que tu oído está todavía escuchando, no se ha grabado, y tu mano no se ha cortado para salvar. Declaro que hay una ola de salvación sobre nuestra familia. Declaro que hay una ola de salvación sobre nuestra familia. Declaro en el nombre de Jesús que hoy tú le pones, Señor, fin a toda esa angustia de alguno. Que tú hoy, Señor, haces un milagro tan poderoso que cambia la tristeza en alegría. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la fuerza nueva del Espíritu de Dios. Recibe la sanidad, recibe el toque del Espíritu que estás necesitando, a lo que viniste hoy a buscar. El Espíritu te lo entrega en esta hora, te lo da, te abraza el Espíritu Santo, y Dios nos está diciendo: Él está con nosotros como poderoso gigante. Él está contigo, tu familia va a estar bien. Todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor y a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, separados, escogidos. Declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que estamos atravesando nos está hablando de lo próximo que Dios está haciendo en nuestra vida y familia. Algo Dios ya comenzó a hacer, y dice la Biblia, Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora mismo, aleluya, levanta tu mano ahí donde tú estás y dale gracias al Señor, dale gracias al Padre en esta hora, al Hijo y al Espíritu Santo. Dile: Señor, aunque no esté viendo, te doy gracias por lo próximo que vas a hacer. Te doy gracias por el nivel que me lleva. Te doy gracias por la sanidad. Vamos, dale gracias al Señor en esta hermosa noche. Creo que es una noche de milagro. Creo que es una noche donde Dios pone su mano, donde el cuidado de Dios está sobre ti y tu familia. Por eso yo quiero declarar lo que dijo el salmista, Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escucha: no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu familia. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para... Aleluya, alguien diga amén, alguien diga amén. Declaro bendición de Dios. Declaro bendición de Dios sobre las vidas ahora mismo. Tú pensabas que no, pero Dios te está cubriendo. Tú pensabas que estabas solo, no estás solo. Oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Dios abre camino en el desierto. Dios abre el mar de par en par para que pasemos en seco. Yo siento que algo grande Dios está haciendo en muchos de nosotros. Vuelve la esperanza a tu vida. Recupera la fe en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro
Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado, cántalo, hermano, en el trono, sí, Señor, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la gloria. Exalta lo que a eso vinimos, a exaltarlo a Él. Sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. ¿Cuántos claman como el siervo brama por las corrientes de las aguas? A ti, así clama por Dios, Dios, el alma mía. Aleluya. Poderoso Dios. Santo, poderoso, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Dale, Esther. Aleluya. Mi alma clama por ti. 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 Sopla, Espíritu por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Sí, Señor, sí, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por
gran yo soy, tú eres el Todopoderoso. Celebramos tu poder, celebramos tu presencia, celebramos tu señorío, celebramos tu grandeza. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Tocamos ahí, ¿verdad? Fue poderoso. Pueden sentarse, hermano, descansa un ratito. Hemos tenido un fin de semana intenso, pero poderoso, eso. Y esa multitud de almas que ayer, por la gracia de Dios, ¿verdad?, vinieron al conocimiento del Señor. Y quiero decirle que todo estará bien. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, solo queremos que alguien nos mire a los ojos y nos diga, va a estar todo bien. Cuando rompemos algo, ay, mi mamá dice que cuando yo era pequeñita, bueno, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Hoy es mi realidad esta. Me decían tormentita porque en ese tiempo se usaban las figuritas en las mesas de cristal y de porcelana. Y mami llegaba en la ciudad de Nueva York a los apartamentos y eso para mí era Disney. Yo las rompía, yo las desbarataba, yo no sé, jugando con ellas. Pero qué bueno que en vez de regañarte te dirían, va a estar todo bien. Y cometemos un error y alguien te dice, va a estar todo bien. Y hoy yo vengo a decirte que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo no sé lo que estás enfrentando, qué es lo que le estás pidiendo al Señor, pero qué bueno es saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante. La peor noticia que podían recibir los discípulos era que Jesús le dijera, yo me tengo que ir. ¿Pero cómo? Si ya nos acostumbramos que tú estuvieses con nosotros. Veíamos que tú hacías los milagros, tú hacías la provisión, tú hacías la multiplicación, todo lo hacía el Señor. Y ahora que Él no tuviese esa dependencia de que Él estuviera presente, Él está diciendo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Y ninguno de los que estamos aquí, conforme a lo que Dios nos ha hablado en estos días y sobre todo lo que nos habló ayer, que éramos ¿qué? Hijos. Y que no importaba lo que pasara, seguíamos siendo hijos. Qué bello, ¿verdad? El Señor le dijo que todo iba a estar bien. ¿Cómo le dijo? En el mundo tendréis aflicción. Se van a enfrentar con situaciones. Pero ¿qué dijo? Que confiáramos. Y quizás ayer algunos, después de salir de aquí, hacer lo que tenían que hacer, los entendidos entienden, y no salió el suyo, o sí salió, no sé qué. Todo va a estar bien. Porque Jehová reina. Y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos más altos que los nuestros. Después de usted haber hecho lo que tenía que hacer, como fuera que lo hizo, Dios te sigue diciendo, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Dígale que está a su lado, que todo va a estar bien. Quiero compartir algunos principios de la palabra para que sepa que todo va a estar bien. Primero, Dios es siempre, siempre, siempre bueno. Sabe que en inglés decimos God is good y la gente contesta all the time. ¿Y all the time? Ah, si aquí somos bilingües, hermano, muchachos. Es una cosa tremenda. Búsqueme allá, quien está en pantalla, Salmo 119, verso 68. ¿Para quién Dios es bueno? ¿Quién puede llegar a esa conclusión? ¿Quién puede decir que Dios es bueno? Yo puedo decir que Dios es bueno porque Dios es bueno conmigo. Yo soy su hija. Yo descubrí su amor y me encontré y descubrí que Dios era. Pues entonces es bueno. ¿Para quién Dios es bueno? Ah, bueno, pues ya, yo creía que usted se le había olvidado eso. Mira lo que dice ese verso. Bueno eres tú y bienhechor. Y dice, enséñame tus estatutos. Dios es bueno. El Salmo 145, verso 9, dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. El Señor es bueno. Nunca ve a Dios como un garrote, un viejito con el pelo largo, blanco, esperando a que tú hagas algo para darte un cantazo. Porque muchos religiosos nos enseñaron eso. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumido, no juegue tampoco, alaba. Pero Él es bueno. Él es bueno. ¿Por qué va a estar todo bien? Porque Él es bueno, y sigue diciendo, Dios es bueno por completo.
Él no está flotando en una nube, tampoco está en un rayo listo para disparar, aun cuando nuestras circunstancias sean las más difíciles y nos merezcamos el rayo que dispare y la nube que nos caiga encima, todo eso, Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. Por eso ayer, mientras yo predicaba, y yo sé que usted recibía, el muchacho, el pródigo se fue, pero se acordaba que su papá era como bueno. Era bueno. Y que aunque sea, él no merecía ser hijo otra vez, pero por lo menos como un jornalero quería ser, porque su papá era bueno también con quienes. Ale, oiga, ustedes están al día, ¿ah? Era bueno con los jornaleros. Uno no puede ser bueno con uno y con otros no. Si su carácter tiene que ser con todos bueno. Y mi Dios es bueno para con. Aleluya, pero esta clase está buenísima. Dios es bueno por completo. Él no está, les repito, no está esperando que tú hagas algo malo para caerte encima. No, Él te va enseñando, porque la vida te va a ir madurando y te va a ir enseñando. ¿Por qué todo va a estar bien? Porque Él es bueno. Diga conmigo, porque Él es siempre, siempre, siempre bueno. Ahora dígalo en inglés, que me gusta como se dice. God is good and all the time. Yes, aleluya. Segundo, todo va a estar bien porque Él es bueno. Y segundo, porque te ama. ¿Qué le parece? Él nos ama. Desde lejos el Señor se le apareció a Jeremías diciendo, en Jeremías 31:3, hay un verso tan bello. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí. ¿Qué dice? ¿Hace cuánto? Diciendo, con amor eterno. O sea que Rocío Dúrcal cantaba amor eterno. Yo sé que aquí nadie sabe de lo que yo estoy hablando. Yo soy romántica, yo le canto a mi esposo. Y ella cantó amor eterno como nadie canta amor eterno. Y ella no está aquí. Pero antes de que alguien escribiera esa canción, mira, había escrito Dios. Con amor eterno te he. ¿Y qué ha hecho el Señor? Te prolongó su misericordia. Grande es el Señor. Por eso es que todo va a estar ¿qué? Porque aun siendo infieles, Él permanece fiel. Aleluya, gracias Jesús. Porque de tal manera amó Dios, ¿dónde lo dice? Juan 3:16. Todo va a estar bien porque Él me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado a su... ¿Tú quieres más evidencia de su amor? Te entregó lo más preciado. Te entregó a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque los tiempos sean difíciles y los desafíos sean muy grandes, Él es bueno y Él me ama. Dígalo conmigo. Todo va a estar bien porque Él es... Y porque Él... Mire, hermano, si usted se va con eso nada más, usted ya está contento hoy. No importa quién ganó, quién perdió, quién va. No, nosotros vamos a seguir creyendo con nuestros postulados, todo, pero seguimos confiando porque yo lo dije ayer, lo repito hoy, lo dije en un live el sábado. Donde quiera Dios tiene a un José, donde quiera Dios tiene un Daniel, donde quiera Dios tiene un Esther, donde quiera Dios tiene hombres y mujeres que están ahí que no son muy conocidos, pero donde quiera hay una mujer como en la casa de Naamán, hermano, un general terrible. Allí había una muchacha que se quedó trabajando allí y esa mujer era luz en medio de las tinieblas y era sal de ese hogar. Y a través de ella vino un milagro sobre la nación porque aquel era un general sirio, ¿sabe? Y era un hombre que necesitaba conocer a Dios y lo conoció a través de alguien, un anónimo. Todavía no sabemos el nombre. Hay gente que quiere el nombre pero no han hecho nada. Pero hay otros que quizás no tienen nombre y han hecho muchísimo. Procure que tu récord esté arriba, que es lo más importante. Y hay otros que para tener nombre tenemos que tener más heridas, hermano, que un chaleco de eso. Amén, seguimos. Para la gloria de Dios. Así que no importa si los tiempos son difíciles, como Dios nos ama, Dios te va a cuidar. Aleluya. Jesús fue entregado por amor. La cruz se mantiene a través de los siglos como la carta irrefutable más importante de amor. Y recuerdo como 5 o 6 años atrás prediqué sobre
una carta de amor que estaba escrita de una forma distinta en una cruz. Y el lienzo fue el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Y número 3, Dios te dice que todo va a estar bien porque te ama, porque Él es siempre, ¿cuál es el orden? Él es siempre bueno, ¿y qué más? Me ama. Y tercera y última, como dicen todos los predicadores, 7 veces que se acabó y nunca termina, Dios pelea por ti. Y si tú no sabes cuál es la guerra y quién está planeando qué y cuál es la planificación aquí y allá, porque nosotros no sabemos. Hay gente que te sonríe, pero te tiene la cuchilla para metértela por la espalda. Tú sabes, eso no pasa en la iglesia, hermano. Yo estoy hablando en el mundo, una cosa terrible. Amén. Entonces tú no puedes contrarrestar eso porque tú no lo ves, pero hay alguien que pelea por ti. No se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá al que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. O sea, Él vela por mí. Porque yo sé que todo va a estar bien. Porque el que viene contra mí se van a tener que enfrentar a Él. Sonrías, hermano. Por eso, ¿pelearán contra el Cordero? Ah, te sabes esos coritos también. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Entonces, pelearán contra ti, Jeremías 1:19, pero no te vencerán. Tú no puedes evitar la pelea. Nah. Pero nadie te va a vencer. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra. Póngalo, hermanita. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Porque qué? Léalo, léalo. Porque yo estoy contigo. ¿Quién lo dice? ¿Para qué? ¿Para qué? Lea la Biblia y dése cuenta que los tiempos más difíciles, ¿cómo fue que Gedeón pudo vencer a aquel ejército tan grande con 300? Porque Dios estaba con ellos. Usted procure que en su equipo esté Dios. Y de lo demás, Él se va a encargar. Pero hay gente que cree que por la mucha fuerza, esto no es con espada ni con ejército, esto es por su espíritu. Procure tener el aval de Dios, que es lo más importante. Aleluya. Si estás contemplando un enemigo y te preguntan, ¿cómo es posible que parece que avanza el enemigo? Como que gana terreno tranquilo, más vas a conquistar. El mismo Dios que ayudó a David a matar el gigante de 9 pies con una piedra, es el mismo que está contigo. El mismo Dios que ayudó a Josué a derribar los muros es el Dios que está con nosotros. Dios es el que está con nosotros como poderoso gigante. Primero, ¿por qué todo va a estar bien? Porque Dios. Segundo, porque Dios. Tercero, porque Dios. Gloria a Dios. Y también mi Dios es un Dios de estratega. Dios no va a desperdiciar ningún momento. Romanos 8:28. ¿Qué dice ahí? Usted lo debe saber. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios en este lugar? Pues ¿sabes qué? Gózate. Maelo, hasta allá atrás. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a obrar a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque lo que estamos pasando en este momento, la pastora el miércoles predicaba, Victoria. Hermano, que lo que estamos quizás pasando un momento tan difícil, lo que se va a tornar en un mayor y excelente peso de gloria. Créame que sí. Testimonios. Dios no va a saltar fuera del barco cuando las cosas se ponen difíciles. Él se queda en el barco, la tormenta todo lo que da y él durmiendo y tú acá. Voy a comentar esto y sonríase si quiere, si no, no se sonría. Pero ayer mientras todo el mundo veía la televisión, tú sabes que eso era como todo el mundo ahí pegado. De momento viene un señor que dirige la campaña de no sé quién, no le voy a dar detalles, pero cuando lo entrevistaron yo dije, ese señor tiene un ataque de asma o un ataque de ansiedad, ese señor no puede hablar. Yo dije, ay padre, los hijos de Dios no nos da eso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Yo decía, y él dice que está en victoria y estaba casi muerto, hermano. Una cosa
Bueno, amén, sigo. Fue algo, un detallito. Ay, santo. Así que todo va a obrar a bien para aquellos que, ¿qué? Él no se sale del barco, Él no te abandona, Él se queda en el barco, y si Él está en el barco y hay una tormenta, significa que tú vas a pasar esa tormenta porque Él está dentro de tu barca. A su nombre, gloria. Ya vamos por 4 cositas. Me gusta repetir. Hoy tengo la unción maestra. La primera es Dios. Segunda. Tercera. Y cuarta. ¿Ah? Es un Dios estratega, claro. Oye, acá están pasando bueno. Él nunca te deja. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar. Con esta termino. Bueno, pero hermano, Él nunca te va a dejar. Deuteronomio 31:6. Me gusta. Póngalo. Dice, sed firmes y valientes, no temáis ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Y qué le dijo a Josué? ¿Se lo repitió? Esfuérzate y sé valiente, porque Dios nunca nos va a dejar, hermano, no nos suelta, es una manía que le dio contigo. Aquí hay gente que luchó para no convertirse. Y querían ir para allá y el Señor los jalaba para acá. Y darle para allá, pero yo puedo vivir sin Dios, tú no puedes vivir sin Dios. Aquí hay gente que tuvo una batalla porque no querían venir a Cristo, porque sabían que también eso tenía unos compromisos. Requería un compromiso. Pero con cuerdas de amor el Señor te habló, y los que faltan van a venir igual, tu hijo, tu sobrino, tu tía, tu abuela, no sé quién. Van a venir porque es que cuando Dios es persistente, y me acuerdo de una amiga que yo tengo que, Dios mío, que cantaba con nosotros en aquella, yo puedo decir casi de la nueva ola, mi alma alaba a Dios como han pasado los años. Dios mío, bueno, después me acuerdo, que ella cantaba Obstinado Amor. Búsquenme en el nombre, que el otro día hablé con ella, Dios mío. Bueno, pero no lo googleé. Maribel Soto cantaba, pero había otra, Shirley Lopresti. ¿Viste que me acordé? Que Dios, yo sé que una generación me mirará y me dirá, tremenda mujer de Dios. Ella cantaba Obstinado Amor, y Maribel también. Precioso. Porque cuando Dios le da contigo, cuando Dios le da, ¿por qué no podía mandar a otro que no fuera a predicar a Nínive? Le dio con Jonás. Eres tú y se acabó, y eres tú y se acabó. Cuando Dios le da con uno, hermano, Él no te suelta. ¿Cuántas madres soltamos a nuestros hijos y decimos, pues no va a ser más hijo? Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Aleluya. Él nunca te va a dejar. Mateo 28:20. Nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. ¿Qué dice la palabra en Mateo 20? Ajá. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os había mandado, he aquí le dijo, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Hasta el fin del mundo. Físicamente ya no iba a estar, pero iba a estar espiritualmente, porque dentro de nosotros habita Dios. Pastora, ¿el Espíritu Santo no es Dios? Ponte de pie. Primera, vamos a repasar, ahora sí se puso la cosa. Él es bueno, pastor, muy bien. Segundo. Tercero. Cuarto, estratega, ¿verdad? Muy bien. Y 5, nunca te va a dejar. Así que yo te digo que no importa quién esté allá sentado o allá al otro lado sentado, mi Dios está sentado en su trono y todo va a estar bien. Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias por esta palabra tan bonita que tú nos compartes en esta noche. Estos consejos para que reafirmemos nuestro caminar. Pero quiero presentarte de manera especial a nuestro hermano Alex Santana, que mañana va a ser sometido a una operación. Padre, eres tú el que pone tu mano, interviene, Padre, en esa piedrecita que le está molestando, Señor, y te vas a glorificar. Si como él, cualquier otro hermano o vida que esté llamando, escribiendo o petición de enfermedad. Señor, también te presentamos al apóstol Pablo Vega, Señor, allí en Orlando,
que le están quitando los tubos y la ciencia dice que no hay vida. Pero tú me mostrabas el otro día mientras yo oraba y compartía con una hermana que cuando mandaron a buscar a Pedro, no era porque la persona respiraba, era porque ya estaba muerta en una sala. La habían lavado y la habían preparado y la estaban velando. O sea que estaba muerta. Pero cuando llegó Pedro y se entera de todo lo que había hecho Tabita, oh gloria a Dios, él dijo: esta mujer es necesaria, y sacó a todo el mundo de la habitación y oró y la vida fue devuelta a Dorcas, Tabita. Así yo te pido, Padre, que si el apóstol Pablo Vega, allá en Orlando, del Rey Jesús, amigo nuestro, un hombre incansable, si su asignación no ha terminado y todavía hay algo grande que hacer, dale vida, oh Dios, aleluya. En esta hora, Padre, bendice a su esposa, a sus hijos, la iglesia, su ministerio, todo, Señor. Si es tiempo de descansar, lo aceptamos, pero si todavía hay cosas inconclusas, Padre, reclamamos la vida para él, en el nombre de Jesús. Habían todavía trajes que Dorcas tenía que coser. Malaba. Hay cosas que si todavía hay algo que hacer y usted tiene un sueño, más vale que usted viva, ¿sabe? Hay gente que ya terminó, se puede ir. No, se puede ir para el cielo. Pero si hay algo que todavía tenemos que hacer, tenemos que pelear la buena batalla. Amén, hermano. Así que vamos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque ya hay más que salvar. Le invitamos el miércoles a la casa de Dios en la mañana, tabernáculo. Y por la noche nuestro gran culto. Y el viernes la Generación Antorcha tiene servicio. Y luego seguimos con la vigilia, porque es media vigilia. Porque el sábado estamos aquí, hermano. Y esa media vigilia tiene un acento especial. Yo no quiero escuchar más de tantas muertes de jóvenes, ni de niños, ni de cosas. No, hermano, tenemos que seguir orando. Felicito a todos los hermanos que están hoy. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Les amamos, les bendecimos. Y Padre, te presentamos nuestra ofrenda. Señor, gracias por la sanidad de Lidia. Ella está totalmente sana en el nombre de Jesús. Igual que hermana Crispín, nuestra hermana Rita, nuestra hermana Wandita, todos, Señor, tantos testimonios tan bellos y preciosos. Ayer la hermana, Señor, que fue sanada de lupus. Señor, síguete glorificando, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Venga, pasemos, adoremos al Señor. Cristo es la roca de poder. De poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Aleluya. Hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Cristo es la roca. Gracias, Señor, por una noche tan maravillosa. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representada. Afirma nuestros pasos cada día. Que esta noche tengamos un sueño reparador. Que tú nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Confiado de que todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: sean bendecidos, hermanos. Les amamos, les bendecimos. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme.
Separa la fecha para que traigas a tus niños al Congreso Transformando Vidas. El 8 y el 9 de junio en los terrenos de la iglesia La Senda Antigua en Toalta. Sábado 8, comenzamos a las 12 del mediodía. Tendremos casa de brincos, exhibición de autos, kioscos de comida y la visita de Mario Bros. Y los muñecos Transformers gigantes. Como invitados tenemos a Alwin Vázquez y la banda Desafinada. Y en la iglesia, el domingo 9, tendremos la participación del payaso Remy. Info al 787-730-5880 o en las plataformas digitales.